después ustedes puedan descargarla y tener la información ahí en sus máquinas, ¿no? Qué Entonces, bueno que lo dices, Noel, para que Marquito no diga groserías. También, Karen. Sí. bueno, entonces voy a poner la presentación. Pues, me dicen si ya la pueden ver, luego tarda en llegar la imagen a las computadoras. Ya se puede ver. Sí, ya se ve. Por acá también. Bueno, entonces, comenzamos, ¿no? Este seminario lleva por título ¿Cómo construir un clúster para Big Data? Eh, y bueno, en este seminario se van a ver, va a constar, ¿no? De 3 sesiones, donde la primera sesión, que es esta, se va a dar una pequeña presentación sobre lo que es el Big Data y las herramientas que existen para su análisis, ¿no? En específico, dos, ¿no? Que es una que se llama Hadoop, que pues, bueno, más adelante se va a hablar qué es, y otra que es Spark, que es con la que se construyó el clúster, ¿no? Que son las herramientas, eh, pues, por así decirlo, las que mandan en esta cuestión del Big Data, ¿no? Para su análisis. Este, Se va a hablar de un poco de eso y para tener nosotros un panorama pues, de qué es lo que es, de lo que es el Big Data y cómo abordar ese problema, ¿no? Ya posteriormente en la sesión 2 y 3 se empezará con la preparación de todo lo que se tiene que hacer para la propia construcción del clúster. Se harán algunas pruebas para que se vean cómo funciona. Y dentro de esas sesiones, por ejemplo, en la sesión 2 se hablará un poco de Linux porque se va a platicar después que el clúster pues, está construido o se construye usando el sistema operativo Linux. Entonces, pues, es importante, ¿no? Para aquellos que no están familiarizados con este sistema operativo, pues es importante ver algunas cosas. Lo principal, ¿no? Le va a dar también algunas recomendaciones a la hora de que ustedes a la hora de que ustedes quieran construir un clúster. Y pues se va a hablar también de qué estructura tiene el clúster que se construye, ¿no? Y ya en la sesión 3 pues se verán solamente las pruebas para ver cómo funciona y pues ya casi pues, todo lo que se vería en este seminario, ¿no? Digo, se va a ver todo, ahora sí que a grandes rasgos, ¿no? Porque la cuestión esta del Big Data y sus herramientas, pues hay mucha información, ¿no? Que no se puede decir solamente en un seminario, ¿no? Sería un seminario específico para hablar solamente de Hadoop, solamente casi de Big Data y así, ¿no? Entonces, pero lo principal se va a tratar de abordar. Entonces, lo que la estructura del seminario. Y en esta sesión, ¿qué vamos a ver, no? En esta sesión, se va a hablar de lo que es el Big Data, la motivación que nos surgió, que ya se dijo, ¿no? De por qué abordar este tema. Una pequeña introducción a lo que es Big Data, se va a hablar de lo que es Hadoop, que es pues no es más que un entorno, ¿no? Un entorno de trabajo que nos sirve para manejar lo que es el Big Data. Se va a hablar un poco de su historia, la importancia, algunas desventajas que se puedan tener y otras tecnologías que ocupan Hadoop para funcionar, ¿no? Que también son de gran importancia y que se ocupan en muchos lados. Ya al final se hablará del propio Spark, que es como, pues, digamos que la evolución de Hadoop, ¿no? Es más rápido que Hadoop, etcétera. Esto se va a hablar pues, más adelante. Bueno, entonces, ahorita voy a poner aquí una página, ¿no? A manera de que ustedes puedan apreciar lo que es el Big Data, ¿no? En México, en el mundo. Por ejemplo, aquí estamos en la página de las tendencias de Google, ¿no? Entonces nosotros podemos poner pues, qué cosa es el Big Data. Bueno, las tendencias, ¿no? El Big Data. Y para ver cómo van las tendencias, ¿no? En,
tanto en México como en el mundo, etcétera, ¿no? Por ejemplo, aquí, bueno, aquí está en México, ¿no? Los últimos 12 meses, pero si ponemos, no sé, en los últimos 5 años, este, se va a ver una tendencia, ¿no? Que ahorita va a aparecer. Pero, prácticamente es para mostrar que el término de Big Data o lo que se relaciona con el Big Data en México, pues está creciendo, ¿no? Al igual que si ahorita se puede poner la gráfica que abarca todo el mundo, pues se ve que la tendencia pues va a la alza, ¿no? Va creciendo y es solamente en los últimos 5 años, digamos que es cuando que esta cuestión del Big Data empezó pues a crecer, ¿no? Es decir, no tiene mucho tiempo que empezó esta cuestión. Entonces, ahí se está tardando un poco, pero pues bueno, era para mostrarles lo importante que está haciendo, ¿no? El Big Data para las personas que está en aumento, ¿no? Su búsqueda. Noel, Sí, quizá estas búsquedas valgan la pena que las traigas ya grabadas y no se tengan que hacer allí al momento por el tiempo que se tarda, ¿no? sí, sí, sí. Hacer la búsqueda y grabar la imagen y ya traer la imagen, ¿no? Sí, bueno, esta solo era, en otras ocasiones cargaba muy rápido, pero sí, prácticamente es para eso, ¿no? Para mostrarles pues, que la tendencia del Big Data va creciendo. Es por eso también que es importante o es bueno que ustedes pues mostrarles, ¿no? Lo que es esto y cómo las herramientas que se cuentan para su manejo. Bueno, entonces vamos a empezar con lo que es el Big Data. Bueno, si nosotros simplemente traducimos, ¿no? Lo que es el término, pues viene relacionado con lo que es un gran volumen de datos, pero sin embargo no solo se trata, ¿no? de almacenar esos datos y tenerlos ahí, sino que también se trata de que tenemos que analizarla y obtener resultados y esto para para poder tomar las mejores decisiones, ¿no? Bien saben o bien se dice que la información es poder, entonces, pues no solamente el Big Data se refiere a tener una base muy grande, sino saber manejarla, procesarla al fin de poder tomar las decisiones, ¿no? En una empresa, por ejemplo, se toman las decisiones de acuerdo a los datos que se tienen. Ahora, ¿de dónde viene todo este gran volumen de datos? Pues principalmente viene del Internet, ¿no? Que son las redes sociales, de los móviles, ¿no? Que mandan información. También hay estas cuestiones de los sensores, ¿no? Físicos que miden ciertas variables de temperatura, etcétera, ¿no? Entonces, diariamente se crean petabytes de datos, ¿no? Eso es una gran cantidad de datos que se almacenan y que, pues, uno para sacarle el mayor provecho tiene que analizarlos. Ahora, algo que está muy relacionado con el Big Data es algo que le llaman las 3 Bs, ¿no? Que son volumen, velocidad y variedad, ¿no? Entonces, pues el volumen se refiere a la cantidad de datos, la velocidad, pues con qué velocidad, ¿no? Nosotros obtenemos los resultados de esa base de datos grande, y la variedad que se refiere pues a si son datos estructurados, no estructurados, semiestructurados, etcétera, ¿no? Entonces, cuando se hable de Big Data, prácticamente se va a hablar de estas tres cuestiones que son volumen, velocidad y la variedad de datos. Entonces, nosotros, pues, principalmente utilizamos varias aplicaciones, ¿no? Tecnologías para
analizar y procesar nuestros datos. Algunas de ellas están ahí en pantalla, como son SAS, R, SPS, Python, SQL, Stata, etcétera, ¿no? Pero, ¿qué pasa con estas tecnologías? Que la gestión y análisis de enormes volúmenes de datos no pueden ser tratados de manera convencional con estas tecnologías, ¿no? Por ejemplo, SAS, que trabaja en disco, pues te va a poder trabajar una base siempre y cuando quepa en el disco, ¿no? Pero la velocidad del procesamiento no, pues si es una base muy grande se va a ver muy lenta, ¿no? El procesamiento. R, como bien saben, pues se trabaja en la memoria y pues siempre y cuando la base no sobrepase la memoria, pues se va a poder trabajar, ¿no? Entonces, pues no, estas tecnologías no pueden hacer frente, ¿no?, a esta cantidad de información, ¿no?, por sí solas o solo en una computadora, digamos. Entonces, por lo que es necesario utilizar nuevas estrategias, ¿no? Por ejemplo, bueno, aquí ve la opción, ¿no?, una imagen que, por ejemplo, le dicen a Noé, esta es tu barca para la inundación del Big Data, y si dicen, pues que le va a hacer falta mucho más espacio, ¿no? Porque solo en esa arca, digamos que cabe R, SAS y pues lo demás ya no. Entonces, pues es una manera de decir que se necesita, ¿no?, un entorno de trabajo capaz de administrar y de realizar y controlar, ¿no?, rápidamente los datos. Aquí es donde entra lo que es Hadoop, que se le mencionaba hace un momento. Bueno, ¿qué es Hadoop? Hadoop es una estructura de software de código abierto que sirve para almacenar datos y ejecutar aplicaciones en clústeres de hardware comercial. Esto quiere decir que se pueden ocupar computadoras de muy bajo costo, no tienen que ser grandes servidores para construir el clúster y que nos procese la información, ¿no?, de manera muy rápida. Entonces, es una de las ventajas de usar este tipo de estructura que en realidad uno no tiene que realizar muchos gastos, ¿no?, en la cuestión de estas de hardware. Y bueno, Hadoop también proporciona almacenamiento masivo y para cualquier tipo de datos. Tiene un enorme poder de procesamiento que en otras tecnologías como la que mencionamos, SAS, etcétera, pues se ven limitados, ¿no?, cuando las bases son muy grandes. La característica principal de Hadoop es que implementa procesos en paralelo a través de los nodos, que los nodos no son más que una máquina, ¿no? Un nodo es una máquina que se ocupa para el clúster. Y lo hace mediante lo que le llaman ficheros distribuidos, que pues no es más que dividen la base grande en bases más pequeñas para así poder trabajarlas mejor. Y ahora, si ustedes buscan Hadoop, ¿no?, o herramientas para el manejo del Big Data en Internet, es seguro, bueno, muchos resultados, casi todos, los van a llevar o les van a mencionar lo que es Hadoop, ¿no? Entonces, Hadoop pues es casi el sinónimo del término Big Data, ¿no? Pues se ocupa para su manejo, se ocupa para su procesamiento, y pues muchas empresas lo están ocupando hoy en día, y esa es la importancia, ¿no?, que tiene Hadoop en este momento. Y bueno, pero vamos a ver cómo surgió esta cosa de Hadoop, ¿no? Bueno, a principios de los 90, digo, a finales de los 90 y a principios de los 2000, lo que es el Internet creció, ¿no? Creció bastante, sí, en términos de que crecieron las páginas de Internet, ¿no? De decenas que había, crecieron a miles y millones, ¿no?, de páginas. Entonces, cuando se empezaron a crear lo que son los buscadores o motores de búsqueda, ¿no?, que le llaman, que ayudaban a localizar la información en el Internet basándose en el texto, ¿no? Es como cuando nosotros escribimos una palabra y nos dan los resultados que se relacionan, ¿no?, a esa palabra o a esa frase. Entonces, como las páginas crecieron de decenas a millones, se requirió, ¿no?, de la automatización.
y es cuando se empezaron a crear lo que le llaman los rastreadores web, que uno de los primeros pues, fue lo de Yahoo y el Altavista, que no sé si lo hayan escuchado, pues fue de los primeros motores web que existieron. Varios de ellos eran dirigidos, ¿no? por universidades. Y uno de estos proyectos de rastreadores web era la que se llamó Nudge, que fue creado por Doug Cutting y Mike Caffarella, y que su objetivo era generar resultados de búsquedas, ¿sí? Subiendo los datos y cálculos en diferentes computadoras, de manera que se pudieran procesar múltiples tareas de manera simultánea, ¿no? Ahí es como, ahí es donde empiezan a hacer esta parte de Hadoop, y ya que al mismo tiempo, durante ese mismo tiempo se empezó a crear otro proyecto llamado Google, ¿no? Que estaba basada también en el mismo concepto que el de Nudge, que era el de almacenar y procesar datos de manera distribuida y automatizada, para generar, ¿no? resultados o búsquedas a mayor velocidad. De hecho, Google publicó un artículo, ¿no? donde detalla todo lo que ellos hacen, ¿no? para lograr esto, y es donde entonces Nudge, el Doug Cutting, que es el creador de Nudge, se basa para después crear lo que es Hadoop. Cutting en el 2006 se fue, ¿no? a trabajar con Yahoo, se llevó con él el proyecto de Nudge y se llevó con él también las ideas que Google había publicado en su artículo para empezar a crear lo que es Hadoop. Y bueno, Yahoo presentó ya como tal a Hadoop en el 2008 y lo presentó como proyecto de código abierto, ¿no? Ahorita en la actualidad el que se encarga de la gestión de Hadoop es la Fundación de Software Apache, que no es más que una comunidad de programadores de software y otros contribuyentes, ¿no? que manejan software de código abierto. Y bueno, vamos a hablar un poco de qué es Hadoop y qué es lo que compone a Hadoop, ¿no? Hadoop, como bien dice ahí, se ocupa para la computación distribuida, ¿no? Es decir, que reparte, ¿no? las tareas en diferentes máquinas para pues, lograr mayor velocidad y mayor procesamiento, ¿no? de las grandes cantidades de datos. Y tiene varios componentes, ¿no? Entre los principales está algo que le llaman Hadoop.com, que básicamente contiene las bibliotecas y las utilidades que se necesitan, ¿no? para que Hadoop funcione. Ahora, Hadoop no es como una aplicación, ¿no? Hadoop es, pues bien dice ahí, es un entorno, proporciona varias herramientas que nosotros podemos utilizar, vamos a ver después, otras aplicaciones, ¿no? para el manejo del Big Data. Pero como tal, Hadoop no es una aplicación como nosotros pues, conociéramos, ¿no? Por ejemplo, R, o sabes, que nosotros abriéramos Hadoop así como R, pues no. Hadoop solamente proporciona las herramientas para nosotros trabajar de manera distribuida, ¿no? Otro componente es lo que le llaman el MapReduce. Ustedes si buscan Hadoop o Big Data, se van a encontrar con esto, ¿no? que le llaman MapReduce. Que el MapReduce no es más que una implementación, ¿no? Una implementación de un modelo de programación. No es un lenguaje de programación, es la forma en la que nosotros le vamos a decir a Hadoop cómo llevar a cabo las tareas para que pueda dividir las tareas y su procesamiento, ¿no? Ahorita después lo vamos a ver en un ejemplo, ¿no? Para que quede un poco más claro qué es esto del MapReduce. Pero, pues, es básicamente la esencia de Hadoop, ¿no? Es cómo funciona Hadoop y pues es lo que se ocupa para el momento de hacer el procesamiento. Ahora Hadoop también tiene algo que le llaman Hadoop
Distributed File System, que es el sistema de archivos distribuidos de Hadoop, que no es más que un sistema de archivos compartidos. Hadoop lo que hace es que nosotros tenemos una base, nosotros ocupamos el HDFS, ¿no? Y lo que hace Hadoop es que esa base la divide en muchas partecitas, ¿no? Más pequeñas, para pues, que cada máquina se encargue de ciertas partes y no se encargue de toda la base, ¿no? Entonces este sistema de archivos es el sistema que se ocupa, ¿no?, para distribuir los datos, y es donde también se almacenan los datos que se obtienen, y etcétera, ¿no? Ahora, Hadoop, como se vio, nació desde el 2008, y hay dos versiones, ¿no? Una que ocupa la versión MapReduce, que le llaman versión 1, y la versión MapReduce versión 2, que le llaman YARN, que YARN no es más que otro negociador de recursos, ¿no? Sus siglas en inglés son, las siglas en inglés significan YED Another Resource Negotiator, y pues es una versión mejorada del MapReduce. Pero bueno, para que quede un poco más claro qué es esto del MapReduce, vamos a ver un ejemplo, ¿no?, en el que nosotros tenemos, digamos, nuestros datos en esta parte que está representada por un mazo de cartas, ¿no? Aquí tenemos todos nuestros... Sí, perdón. Creo que no. Bueno, tenemos nuestros datos, ¿no? Aquí. ¿Qué es lo que hace Hadoop y el MapReduce? Hadoop divide esta base en varias partecitas, ¿no? En este caso, digamos que la divide en 4, ¿no? Y ahora, digamos que nosotros tenemos a 4 personas, ¿no? Una persona que se encarga de cada partecita, y lo único que van a hacer poner, digamos, en estos datos se encuentra una carta de corazones, lo va a poner aquí, ¿no? Y se encuentra una de diamantes, lo va a poner acá, una de espadas acá y una de tréboles acá, ¿no? Es todo lo que va a hacer, ¿no? Esas personas se van a encargar de ir poniendo, ¿no?, las cartas en diferentes contenedores, podemos decirlo, y esas personas son los que van a hacer la función del map o del mapper, ¿no? Y ahora, por otro lado, tenemos a otras 4 personitas, ¿no?, que les vamos a llamar reducer, que son las que se van a encargar, ya que están acomodadas por corazones, diamantes, etcétera. Esas personas se van a encargar de irlas ordenando, ¿no? Conforme van llegando, ellas las van a ir ordenando, para al final tener ya la base ordenada, ¿no? Entonces, pero todo esto, ¿no?, las personas lo van haciendo al mismo tiempo. Entonces, por eso el procesamiento, cuando llega al final la base ordenada, pues es mucho más rápido, ¿no?, y más eficaz. Así es como funciona esta cosa del MapReduce, que lo único que hace es que divide las tareas, ¿no?, separa pues los datos de acuerdo a lo que se quiera, y el reducer, la parte del reducer, pues colecta, ¿no?, los datos y los ordena, ¿no? Y ahora la versión MapReduce 2 no es más que hay otra persona por acá, ¿no?, que los está organizando para que entre ellos, digamos, no pues no tengan conflictos, ¿no?, y no tengan pues no choquen entre ellos, digamos, y se retarde el procesamiento. Y eso es lo que, pues prácticamente lo que es el MapReduce, la versión 1 y la versión 2, ¿no? Bueno, no sé si tengan dudas hasta ahorita de lo que es lo que se ha hablado. Pueden preguntarlo en cualquier momento. Bueno, ahora ya que se dijo esto, hay dos grandes dificultades, ¿no?, que tiene Hadoop como tal, que es que la programación MapReduce no es muy adecuada siempre, ¿no?, principalmente porque está orientada pues sí, orientada a cuando se hacen solicitudes simples de información y problemas que se pueden dividir en unidades independientes.
cuando se quiere hacer procesos iterativos o interactivos, que una parte tiene que interactuar con la otra, ¿no? Cuando se divide en esta parte de los datos, pues entonces la programación más reduced pues no es muy eficiente, ¿no? Y otra cuestión es que Hadoop como tal está escrito en Java, por lo que el código o los códigos que se ocupan para utilizar el MapReduce, pues tienen que estar escritos en Java, y es difícil, ¿no?, conseguir programadores, principalmente principiantes, con conocimientos suficientes en Java. Nosotros mismos en la carrera, pues no llevamos Java, ¿no? O al menos no como SAS o como R, ¿no? Entonces, es difícil. Los que llevan Java son ingenieros en informática o algo así, ¿no? Entonces, es difícil conseguir gente, digamos, con bases en estadística, matemática, y aparte con cierta experiencia, ¿no?, en programación, en este caso Java. Entonces ese es uno de los problemas que tiene Hadoop, que se solucionan, ¿no?, utilizando nuevas tecnologías, tecnologías que hacen uso de Hadoop, pero su manejo es más fácil, ¿no? Uno no tiene que manejar Java, sino otro tipo de lenguajes que facilitan esta cuestión del manejo. Pero son los dos grandes problemas, ¿no?, que tiene Hadoop, pero pues no deja de ser importante, ¿no? Hadoop como tal, su importancia radica en la capacidad que tiene de almacenar y procesar enormes cantidades de datos, ¿no?, y de cualquier tipo, ¿no? Esa es la característica, o pues la importancia, ¿no?, de Hadoop como tal, aparte de que tiene un gran poder de cómputo, que el modelo de cómputo que ocupa Hadoop es distribuido, ¿no?, y procesa el Big Data a gran velocidad. Y cuantos más computadoras tenga uno, que ya vimos que no tienen que ser computadoras muy caras, pues mayor poder de procesamiento vamos a tener, ¿no? Hadoop también tiene una tolerancia a fallos, que le llama, que no es más que si una computadora llega a fallar, ¿no?, pues no pasa nada, el proceso sigue, lo que estaba haciendo esa computadora pasa a realizarlo a alguna otra computadora, y no tiene ningún problema en ese sentido, ¿no?, de que existan fallos en el hardware, en las computadoras, y al final te va a dar el resultado Hadoop, ¿no? Una pregunta, Noel. Sí, adelante. No, te la hicieron que si hay límite de computadoras a conectar en el clúster. No, Las aquí preguntas aparecen donde están los iconos de las personas que están conectadas. es que como está la pantalla compartida aquí, no veo, pero Ah, sí, pues, pues bueno, la recomendación, o lo que se dice, es que Hadoop maneja cientos y miles de nodos, ¿no? Pero de manera eficiente, digamos, se maneja hasta 2000 nodos, ¿no? Esto debido a la comunicación que debe haber entre las máquinas, ¿no? Porque las máquinas se deben de comunicar, y entonces, si hay muchos nodos, la comunicación pues pasa a ser un factor importante en la cuestión esta de procesar la información. Pero sí, en la documentación como tal no dice un límite de nodos, ¿no? Pero sin embargo se recomienda hasta a lo más 2000. Pero bueno, nosotros... ¿Qué? No hay más preguntas. No sé. Sí, bueno, no sé si haya más preguntas. Voy a ver hay alguien contigo, ¿no, Noel? ¿Alguien? Sí, aquí están los compañeros. Y ellos sí ven las preguntas cuando aparecen en la pantalla, ¿no? No, es que la única computadora conectada es esta, digo. Ellos no están conectados. No. Ninguno. Bueno, entonces yo te digo las preguntas. Adelante, Sí, está bien. adelante. Bueno, otra característica importante de Hadoop
es que tienen bajo costo, ¿no? Bueno, eso ya se mencionó, que en realidad uno puede crear un clúster. Ay, se trabó. Un clúster, pues computadoras muy, pues muy baratas, ¿no? Si ustedes recuerdan lo que mencionó Javier, las computadoras que nosotros ocupamos, pues en realidad no son unas supercomputadoras, ¿no? Son computadoras que se consiguen en el mercado, pues a un precio pues no alto, ¿no? Entonces, esa es la gran ventaja que tiene este tipo de tecnologías, que uno puede construir su clúster sin gastar mucho, ¿no? Ahora, otra característica importante de Hadoop es algo que le llaman la escalabilidad, que no es más que... Noel, Sí, preguntan cómo conecta Hadoop las computadoras, si lo hace por Wi-Fi o si lo hace por cable. no, la conexión es por cable, ¿no? Se construye una red interna, y pues la conexión es por cable, que además es pues lo ideal, ¿no? Porque la conexión por Wi-Fi, pues vemos que es pues mucho más lenta que la conexión por cable. Después se va a ver, ¿no? Este tipo de configuraciones, pero sí, la conexión que se realiza es por cable. Entonces, algo que le llaman la escalabilidad, que uno puede hacer crecer su clúster solamente agregando una computadora, ¿no? Y no tiene que hacer otras configuraciones en las demás computadoras, ¿no? Solo en la computadora que se quiera agregar, y pues ya, uno puede hacer crecer su clúster cuanto uno quiera, ¿no? Y otra característica que es de las más importantes es que hay varias tecnologías para el análisis del Big Data que ocupan a Hadoop, ¿no? Que utilizan el entorno de Hadoop para poder funcionar. Varias de estas tecnologías son las que realmente ocupan las empresas y en varios lados para su manejo de sus grandes bases de datos, ¿no? Entonces, aquí se va a hablar un poco de estas tecnologías, ¿no? Que son varias. Aquí solamente se van a mostrar algunas, ¿no? Se van a mencionar algunas de las más, utilizadas, de las más importantes, ¿no? Y la primera de ellas es algo que llaman Hive, que no es más que un sistema de almacenamiento de datos, que fue diseñado para simplificar esta parte, ¿no? Del MapReduce, del uso de Hadoop, que Hive permite representar los datos en una base de datos estructurada, que es más familiar para los usuarios, ¿no? Que se parece a, no sé si hayan trabajado con SQL, ¿no? Que SQL pues te da esta representación de los datos, ¿no? Maneja lo que son las tablas. Entonces Hive de hecho ocupa un lenguaje, ¿no? Muy parecido a lo que es SQL. Esto ocupa, digamos, el lenguaje SQL, pero internamente él realiza procesos MapReduce, ¿no? Entonces uno se quita esta parte de programar o de hacer esta parte del procesamiento MapReduce, y solamente con que uno tenga conocimientos de comandos SQL, pues puede manejar las bases de datos, ¿no? Esta es una tecnología que es muy ocupada, muy solicitada, digamos, por la simpleza, ¿no? Que es su uso. Y hay otra tecnología que es HBase, que también es un sistema de almacenamiento, pero no relacional, ¿no? Para Hadoop. A diferencia de Hive, esta tecnología está escrita en Java, por lo que uno también tiene que programar en Java. Sin embargo, pues, la programación ya no tiene que ser tan complicada, ¿no? Y la característica de esta tecnología es que permite manejar, ¿no? Millones de filas por millones de columnas, que hace algo parecido a lo de SQL, que indexa las tablas, indexa lo que es tu base de datos para para una mayor velocidad a la hora de consultarlos, ¿no? Porque en Hadoop
esta parte no era muy eficaz, ¿no? Para consultar solamente uno que otro dato, no era muy rápido, digamos, ¿no? Entonces esa es la importancia de HBase, ¿no? Que se especializa, ¿no? En datos de millones de filas por millones de columnas y hace las consultas mucho más rápido que el propio Hadoop o que Hive, ¿no? Otra tecnología que se ocupa es la que le llama Mahout, que, que no es más que un conjunto de bibliotecas, ¿no? Construidas en Java, que se ocupa para el aprendizaje de máquinas. Y bueno, esta tecnología se puso o se pone aquí porque el aprendizaje de máquinas, el machine learning, está ahorita como que pues en crecimiento, ¿no? Todo el mundo está hablando de técnicas de machine learning y esto, entonces pues Mahout es una herramienta que permite realizar este tipo de técnicas. Ya Mahout trae integradas funciones de aprendizaje de máquina para que uno no tenga que estar programando, digamos, esa parte y solamente se enfoque en lo que quiere y pues nada más busque las funciones y pues ya las aplique, ¿no? Otra tecnología es la de Pig. Pig es un lenguaje que le llaman de alto nivel, ¿no? Para analizar los grandes volúmenes de datos, que, que no es más que pues simplifica otra vez, ¿no? Lo que es el MapReduce. Está escrito en Java, se utiliza código en Java, pero también se pueden utilizar otro tipo de lenguajes, ¿no? Como Python, etcétera, ¿no? Y simplifica esta parte de la programación, es decir, uno ya no tiene que escribir como el MapReduce, se escribían dos códigos, ¿no? Una parte para el mapper y otro para el reduce. Aquí solamente ya trae las funciones integradas y uno solo tiene que decirlas, ¿no? Y esta es muy ocupada pues porque simplifica esta parte del MapReduce. Hay otra tecnología que le llaman Scoop, que Scoop pues es una herramienta, ¿no? Diseñada para transferir datos, ¿no? Y datos en forma masiva, ¿no? Desde Hadoop a otros entornos de bases de datos como los de Oracle, como los de SQL, ¿no? Y al revés, ¿no? Transferir datos de Oracle a Hadoop, ¿no? Esta parte del HDFS que se mencionaba. Entonces está especializada en esa transferencia para que se realice pues, de manera muy veloz, ¿no? Ahora, otra tecnología, la que llaman Zookeeper, que este, pues, bueno, hay varias, como ya vimos, hay varias aplicaciones, ¿no? Todas esas se pueden usar utilizando Hadoop. Sin embargo, si digamos, uno instala HBase, instala Pig, instala Scoop, muchas de sus configuraciones, de hecho muchos archivos, tienen el mismo nombre, etcétera, ¿no? Entonces, lo que se encarga de hacer esto, Zookeeper, pues no es más que administrar todas esas aplicaciones, ¿no? Es el de, pues, coordinar todas esas aplicaciones para que no haya ningún problema entre ellas y puedan funcionar, ¿no? Adecuadamente. Entonces, si uno instala muchas aplicaciones de este tipo, pues obligadamente uno tiene que instalar también Zookeeper para poder trabajar de forma adecuada y eficiente, ¿no? Porque no, puede haber problemas ahí en la cuestión les digo, de los archivos, que algunos se llaman igual, y etcétera, ¿no? Pero pues Zookeeper es más que un coordinador, ¿no? Y pues bueno, ahí se ve en su imagen que es pues como y hasta en el nombre, ¿no? Que es como el cuidador del zoológico. Si ustedes ven todas las aplicaciones en su símbolo, en su logos, tienen como animales, ¿no? Empezando por Hadoop, que es un elefante, Hive es como un tipo abeja y elefante, HBase es una orca, etcétera, ¿no? Entonces, pues es una manera muy particular que tiene la Fundación Apache de ponerle los nombres y los logos, ¿no? A sus aplicaciones. Ahora, hay otra aplicación que es la que nosotros vamos a ocupar para esta de construir el clúster, que es la de Spark, ¿no? Spark, pues pues es la evolución de Hadoop, ¿no?
prácticamente lo mismo, tiene sus diferencias muy importantes, pero, pero pues bueno, eso se va a hablar un poco más adelante, ¿no? Ahí va a haber una sección especial para Spark. Y aquí hay unas páginas, ¿no? Para ustedes, si quieren ver lo que es Hadoop, pues ahí está la propia página de Hadoop, ahí viene toda su documentación, vienen ejemplos, vienen pues guías, ¿no? Para la construcción también del clúster. Ahí está pues documentado todo, ¿no? Dentro de esta misma página uno puede encontrar esta liga, que son las empresas, ¿no?, que ocupan la tecnología Hadoop, que que nosotros si vamos a verlas, ¿no?, a manera pues de que ustedes vean, ¿no?, qué empresas son las que ocupan. Bueno, ¿sí pueden ver la página? Sí. Y ahora ya. Entonces, en esta página, hacer Hadoop pues un software de código abierto, ¿no? No tiene control de qué empresas son las que pues descargan sus aplicaciones. Sin embargo, hay un apartado donde las mismas empresas pueden decirle a Hadoop que ellas están ocupando su tecnología, ¿no? Por ejemplo, en el primer lugar tenemos a Amazon, ¿no? Ahí da una pequeña descripción de lo que hacen con Hadoop, y pues dicen que sus clústeres varían de 1 a 100 nodos, ¿no? Hay, hay digamos varias empresas, por ejemplo aquí está la de Adobe, que tienen 30 nodos, ¿no?, corriendo con HDFS, usando HBase, en clústeres que van de 5 a 14 nodos, ¿no?, etcétera. Entonces, aquí podemos ver todas las empresas que le dijeron a Hadoop que están ocupando, y vemos que en realidad sus clústeres de muchos no son pues muy grandes, ¿no? Son relativamente pequeños, y con esos clústeres analizan toda la información que ellos van recolectando, ¿no? Entonces ahí se ve pues la potencia que tiene esta parte del Hadoop en un clúster. Noel, Sí, Noel, sí. baja esa página, o sea, donde inicia la B, no, donde inicia la B. Donde inicia la B, Javier y Marco, vean lo que dice para lo que usa Babacar, 4 nodos en el clúster. Búsqueda y análisis de miles de algo así, ¿cómo traduces eso de rental bookings? Es como búsquedas de renta o no, se referirá a lo de a las rentas de los hoteles, o se referirá a renta de, pero lo que es interesante es que es algo para renta. Sí, Sí. quiero que lo vean. Quiero Sí. que lo vean. Muy bien, adelante. Sí, entonces, pues como aquí pueden ustedes entrar y ver pues más a detalle, ¿no?, las empresas y cómo están utilizando lo que es Hadoop. Y vemos empresas, por ejemplo, de Amazon, que ya vimos que es una empresa pues muy grande, ¿no? Aquí hay varias, por ejemplo, eBay, ¿no? Ahí también está ocupando un clúster con 532 nodos, ¿no? Y que ocupan lo que es Apache Pig, Apache Hive y Apache HBase, ¿no? Entonces, pues ahí se puede ver, ¿no?, lo que se está ocupando en las empresas. Entonces, pues esa manera de incentivarlos a ustedes también para que puedan checar esta página y ver lo que se está haciendo, ¿no? Y como veo, pues sí son varias empresas, y son solo las que deciden decirle a Hadoop, ¿no?, que la están ocupando. Ahí está Mercado Libre, ¿no? Entonces, pues hay muchas más, ¿no?, pero que no, pues no están aquí representadas.
Ay, ay, ay. Ay, estoy ya. Bueno, entonces aquí están los links por si quieren verlos, ¿no? Ay, vale. Bueno, y ahora vamos a ver lo que es el propio Apache Spark, ¿no? Apache Spark es pues es un motor de procesamiento distribuido, ¿no? Y al igual que Hadoop, que se encarga pues de distribuir y monitorizar las distintas aplicaciones que constan o que van a constar, ¿no? De múltiples tareas que se realizan de forma paralela. Esto para obtener los resultados, ¿no? De un análisis de una base de datos grande. Y bueno, ya se había dicho, Spark es la evolución natural de Hadoop. ¿Por qué la evolución natural de Hadoop? Porque en sí realiza lo mismo que Hadoop, sin embargo lo realiza de una forma más eficaz y más rápida. Hadoop, como en el forma de procesamiento de MapReduce, lo que realiza es escribe muchas veces en el disco, ¿no? Muchos resultados, y utiliza mucho lo que es el disco. Spark utiliza lo que es la memoria RAM, ¿no? Ustedes saben que la memoria RAM es más rápida, ¿no? Para trabajar que si se trabaja utilizando lo que es el disco. Entonces Spark en este sentido, dependiendo, ¿no? De algunas aplicaciones, se dice que puede llegar a ser de 10 hasta 100 veces más rápido que Hadoop, ¿no? Entonces Spark pues es lo que sigue, ¿no? Y lo que está ahorita entrando de moda, digamos, ¿no? Porque es lo que se está demandando más. Pero bueno, ¿cómo surgió Spark, ¿no? Spark surgió en la Universidad Complutense de Berkeley, ¿no? Por Matei Zaharia, así la que desarrolló, ¿no? O la que empezó esta parte, ¿perdón? Sí, es una mujer, Matei Zaharia, que desarrolló esta parte del Spark, y que igual que Hadoop, pues se basaron en el paper que publicó Google, ¿no? En esa parte de su buscador. Y Noel, sí. ha de ser la Universidad de California, porque está en Berkeley. Me imagino, pero no sé. Es una observación nada más. Bueno, yo tenía entendido que era como Universidad Complutense, pero bueno, lo checamos, ¿no? Sí, ok. Sí, nació en el 2009 en Berkeley, y un año después lo liberaron como código abierto, ¿no? Y entonces fue cuando ya 2 años, en 2013, la Fundación Apache, se lo donaron, ¿no? A la Fundación Apache. Y entonces la Fundación Apache es la que lo maneja desde ese entonces hasta ahorita. Entonces ya estando en la Fundación Apache, Spark obtuvo varios logros, ¿no? Por así decirlo. Uno de ellos que es que ya en el 2014, ¿no? Spark se convirtió en el proyecto, ¿no? Top Level, que le llaman, pues el más solicitado, digamos, ¿no? De la Fundación Apache, y el más visitado, ¿no? Y también en ese mismo año obtuvo lo que es un récord mundial en la ordenación a gran escala, que en ese entonces lo tenía Hadoop. Hadoop utilizó lo que son 2000 nodos para ordenar 100 terabytes de datos, y lo ordenó en, me parece que 3 horas, no digo 47 minutos, perdón. Y Spark utilizó solo 200 nodos, igual 100 terabytes de datos, y lo ordenó en 20 y tantos minutos, ¿no? Entonces, Spark es el que tiene ahorita el récord, ¿no? En la ordenación a gran escala. Y una señal, ¿no? Que puede ser que Spark es lo que está creciendo, es por ejemplo que en el 2014, dada la popularidad de que estaba obteniendo, programas de pago comenzaron a ofrecer cursos de formación personalizados, ¿no? Es decir, uno pagaba para que le enseñaran cómo utilizar
lo que es Spark. Entonces, pues es como una señal, ¿no? De que si empresas están empezando a dar cursos de ese tipo, pues evidentemente ven que está creciendo, ¿no? Ya para el 2015, pues ya Spark ya tenía miles de contribuidores en lo que es la Fundación Apache, convirtiéndose pues en uno de los proyectos más activos, ¿no?, de la fundación y en uno de los proyectos del Big Data más solicitados, ¿no? Eso pues apenas hace 4 años, ¿no? Entonces, pues se ve que Spark creció mucho en poco tiempo, ¿no? Entonces, Spark, ¿de qué se compone, no? Spark, bueno, perdón, Spark, vamos a ver algunas características de Spark, que pues no es más que un entorno de procesamiento distribuido, ¿no?, que ya se mencionó, que trabaja en paralelo y que lo hace además en memoria, ¿no?, lo que lo hace más rápido. Principalmente está construido en un lenguaje que se llama Scala, ¿no? No sé si lo hayan escuchado, es un lenguaje de programación, pero se pueden escribir aplicaciones, ¿no?, tanto en Java como en Python y en R, ¿no? O sea, uno puede realizar sus códigos en Java, Python, R o Scala y correrlos en Spark, ¿no? No hay mayor complicación en eso, ¿no? Y bueno, la característica principal es que pues trabaja de forma en memoria, pero lo trabaja en forma masiva, ¿no? Es decir, que lo primordial para Spark es trabajarlo todo en memoria, ¿no? Ya, pero a pesar de eso, si el proceso que se está realizando ya no se puede ocupar la memoria, lo manda a disco, ¿no? Tiene esas dos modalidades, ¿no? De que lo trabaje en memoria y si no, ya no puede con la memoria, lo manda al disco, ¿no? Y también en Spark se puede implementar lo que es el procesamiento en tiempo real, ¿no? Y es más rápido que MapReduce. El MapReduce, pues ya se mencionó, ¿no?, pues que es rápido, ¿no? Pero que Spark en este momento está siendo mucho más rápido que lo que el MapReduce y Hadoop, ¿no? Y entonces puede manejar los datos en tiempo real, que es realmente lo que muchas empresas hacen, ¿no? Porque pues la cantidad de información que recolectan en un día, pues es muy grande, ¿no? Y no pueden esperarse 2, 3 días o un día a procesar esa información, ¿no? La están procesando conforme les está llegando y para obtener los resultados, ¿no? Otra característica importante es que Spark dispone de un shell interactivo. ¿Esto qué quiere decir? En Hadoop nosotros nos íbamos como en Windows, ¿no? Abríamos la línea de comandos y ahí le especificábamos dónde teníamos nosotros guardado nuestro código escrito en Java, le dábamos algunas opciones de qué queríamos que hiciera y esperábamos, ¿no?, a que terminara el proceso. Aquí nosotros podemos ir escribiendo línea por línea del código, bueno, corriendo línea por línea del código que nosotros tengamos y ver que no hay ningún problema, ¿no?, en ese sentido. Entonces, pues es una característica que a muchas personas pues les facilita, ¿no?, la interacción con Spark. Otra característica es que es compatible con Hadoop. ¿Esto qué quiere decir? Que se puede utilizar este sistema de archivos compartidos, ¿no?, de Hadoop, que es el HDFS, ¿no?, para distribuir los datos en los nodos y no tener que cargar los datos, ¿no?, en las computadoras como tal, ¿no? Y entonces Spark pues en realidad es compatible con muchos sistemas de archivo, ¿no? Uno puede trabajar, mandar a llamar datos que se tengan en SQL, en Oracle, etcétera, ¿no? Entonces Spark es muy flexible en ese sentido. Ahora sí vamos a ver lo que son los componentes de Spark, ¿no? Son los de qué se compone Spark y qué es lo que hace cada uno de esos componentes. Hay un componente, el principal, que le llaman Spark Core, que no es más que el motor base para el procesamiento en escala y distribuido, ¿no? Pues básicamente son
pues, los archivos que necesita Spark para realizar las tareas de repartir pues, las tareas a los nodos y obtener los resultados. Hay otra parte que le llaman Spark Core RDD, ¿no? Y es que Spark usa una estructura de datos especial, ¿no? que le denominan RDD, ¿no? que es como Resilient Distributed Datasets, ¿no? que son datos distribuidos, ¿no? que su característica es que lo distribuyen en los nodos, de manera que si un nodo falla también, pues los datos están presentes en cualquiera de los otros dos nodos, bueno, de los otros nodos, perdón, y el trabajo sigue continuando, ¿no? No se para en ese sentido. Entonces son tipos de datos especiales que maneja Spark y que son los que facilitan esta cuestión del análisis de datos. Hay otra parte que le llaman Spark Streaming, que es la que se ocupa, ¿no? para análisis en tiempo real. Bueno, y pues las fuentes que generalmente se ocupan, ¿no? O que se pueden ocupar son las fuentes como Twitter, ¿no? Con los datos financieros en esta parte de la bolsa de valores, los datos geográficos, ¿no? Que se están midiendo cada cierto tiempo. Entonces, en esta Spark tiene este componente, ¿no? Que le ayuda a realizar esto de los datos en tiempo real. Otro componente es lo que le llaman Spark SQL, que no es más que pues la forma en que Spark tiene acceso a las múltiples fuentes de datos, ¿no? Ya decíamos que tiene acceso a las fuentes de datos de SQL, Oracle, de Hadoop, etcétera, ¿no? Noel, Sí. parece que este Huicho no puede ver la pantalla. ¿Quién sabe por qué a veces ocurre eso? Y no sé de qué manera se pueda proceder para, sin desconectarnos a todos, se pueda volver a ver, pero a veces lo que funciona es quitar el compartir y volverla a compartir. Ok, entonces voy a dejar de compartir. Y volverla a compartir. Voy a compartirla otra vez, entonces a ver si se... ¿Ya la estás compartiendo? Sí. ¿Ya ves la pantalla, Huicho? ¿Quién sabe si tenga micrófono Huicho? Sí tiene, ¿verdad? Sí. Ya la ve. Adelante, Noé. Ok. Así es, ya la veo. Entonces... estábamos hablando del componente que le llaman Spark SQL, ¿no? que permite el acceso a las distintas fuentes de datos. Y ya se mencionaba que puede ser el HDFS de Hadoop, el SQL, el Oracle, etcétera, ¿no? Y bueno, pues tiene un acceso a esas bases mediante comandos, ¿no? Muy simples que se parecen pues, al SQL, ¿no? Que pues, para consultar las bases de datos, para subir las bases de datos, etcétera, ¿no? Entonces, es uno de los componentes más importantes, ¿no? Que utiliza Spark para esta cuestión de su manejo. Y bueno, hay otra parte que le llaman el Spark Graph X, que no es más que una API que permite el procesamiento de grafos que le llaman DAG, ¿no? que pues, ¿cómo decirlo? Que crea, en sí, este componente no permite
hacer gráficas, digamos, ¿no? Como las que estamos nosotros pues acostumbrados. Lo que hace este componente es que realiza grafos de las tareas, es decir, que realiza cómo Spark va a reorganizar o va a organizar las tareas para su procesamiento, que son grafos que le llaman, que son acíclicos, ¿no? que pueden repartir las tareas en diferentes nodos, o en este caso le llaman aristas, para así lograr un mayor flujo, ¿no? Un mayor procesamiento de los datos. Y esto es lo que diferencia también a lo que es Spark del Hadoop, porque Hadoop como tal les decía que no podía hacer esto, no era de forma secuencial, digamos, Hadoop, y en esta parte Spark puede hacer diferentes tareas en distintas etapas, ¿no? Y bueno, el último componente es algo que llaman Spark MLLIP, que se utiliza para lo que es el Machine Learning, ¿no? Que es una librería muy completa que contiene varios algoritmos de Machine Learning, ¿no? Que pueden ser tanto de lo que es el K-means, para clasificar, una regresión, etcétera, ¿no? Y pues lo realiza, ¿no? O nos permite realizar este tipo de procesos de forma amigable, ¿no? Sin tener que estar programando mucho, digamos. Entonces, pues es una parte que le ocupa mucho, ¿no? La parte esta de Machine Learning. Y bueno, Spark también la tiene integrada. Entonces son los componentes que tiene Spark, ¿no? Y son los que, pues con los que se trabaja. No sé si tengan dudas ahorita. No, para continuar. Y ahora Spark tiene distintos tipos de instalación, ¿no? Spark se puede instalar solo, digamos, ¿no? Pero también se puede instalar con Hadoop. Cuando se instala solo, le llaman el modo standalone, ¿no? Que no quiere decir que no ocupe a lo que es Hadoop, ¿no? Spark en su instalación standalone ya trae incluida lo que son librerías de Hadoop que Spark utiliza para lo que es para su funcionamiento, ¿no? Pero sin embargo uno no tiene que instalar como tal Hadoop, ¿no? Spark ya trae dentro lo que es el propio Hadoop, ¿no? Entonces este tipo de instalación le llaman modo standalone, ¿no? Que pues no ocupa lo que es Hadoop. Y hay otro tipo de instalación que uno tiene que instalar anteriormente, lo que es Hadoop, ¿no? Y en cualquiera de sus versiones, ¿no? La versión 1 que ya vimos y la versión 2, ¿no? Entonces, estos son los tres tipos de instalación que se pueden realizar con Spark. Y nosotros, o lo que se construye aquí es el modo standalone, ¿no? Que es permite la instalación sin tener que instalar Hadoop. Y bueno, eso se va a decir después, ¿no? Cómo se realiza la instalación en un clúster. Spark también permite la instalación standalone de forma pseudo distribuida, ¿no? Que quiere decir que solo instalan Spark en una sola computadora, ¿no? No en un clúster. Entonces se puede ocupar Spark en una sola computadora para realizar las tareas con bases de datos pues no tan grandes, digamos, o grandes en una sola computadora, y el proceso o la velocidad va a ser mayor que utilizar pues otro software, ¿no? SAS, R, etc. Permite esa opción también. Entonces, eso es lo que es Spark, ¿no? Pues a grandes rasgos, a muy grandes rasgos, ¿no? Porque, pues les digo, lo que es el Big Data, Spark, Hadoop, pues hay millones de páginas, ¿no? Cuando ustedes buscan en internet, pues hay muchas páginas que hablan sobre ello. Sin embargo, pues lo más importante, ¿no? Se trató de decir acá. Y igual que Hadoop, tiene su página, lo que es Spark. Ahí viene toda pues la documentación necesaria, los ejemplos, ¿no? Para descargar el Spark, etcétera. Y también tiene esta parte
de qué empresas son las que ocupan Spark, ¿no? Que si le damos, que tengo que acompañar, ¿no? Que si vamos a verla, ¿no? Al igual que cuando fuimos a ver la de Hadoop, pues igual viene un listado, ¿no? De empresas que ocupan que ocupan Spark. Y bueno, aquí están, ¿no? No sé si vean la página. Sí se ve. Entonces, bueno, aquí está la universidad, ¿no? De donde fue creado, de Berkeley. Y bueno, ahí vienen varias empresas. Ahí viene también Amazon, ¿no? En algunas viene una pequeña descripción de qué es lo que hacen con Spark o cómo lo utilizan. Sí, Noel, sí ha de ser la UCLA, o sea, pero aquí es Berkeley, UC University of California, creo yo, donde se creó Spark. Bueno, sí, pues seguramente, ¿no? No sé. Estaba al inicio, decía UC, y la de Los Ángeles es UCLA, y este es UC Berkeley, pero va a ser California. Pero una cosa más interesante es esta, ¿cuándo vas a poner nuestra página aquí? ¿Cuándo vas a poner ya, no te rías, Marco. ¿Cuándo vamos a poner a la Universidad Autónoma de Chapingo aquí? ¿No la podemos poner, Noel? Sí, ahí está. Pues tenemos 6 nodos. Próximamente 7. Ah, ¿no va? ¿Sí? Y la compañía esa de Bavara o algo así tenía solo 4. Sí. ¿Por qué se ríe Marco? O sea, yo no entiendo. No. Vamos a ver qué es lo que se necesita hacer para subirla. Y la vamos a colocar ahí ya. Muy bien. En este tiempo. Sí, es un... Sí, la UC, sí, la Universidad de California, sí, ahí me equivoqué. Sí, no importa, no importa, ya sabemos ahora qué es. Sí, entonces, por ejemplo, aquí también está lo que es la NASA, ¿no? Que ocupa Spark, NASA, Nokia, etcétera, ¿no? Seguro que tuvieron que hacer un clúster para procesar lo de la imagen del agujero negro, ¿no? Entonces, aquí está Yahoo, que Yahoo pues es como, pues ahí nació Hadoop, ¿no? Yahoo está en todas estas cuestiones. Y bueno, no son muchas porque pues ustedes, como pueden ver, apenas, ¿no? Bueno, digo apenas, pues ya son 5 años, 4 o 5 años que Spark empezó a surgir, ¿no? En esta cuestión del Big Data. Y bueno, pues aquí posteriormente ustedes van a poder ver la Universidad Autónoma de Chapingo. Oye, Noel. Sí. Cuando la escriban, Javier. Sí, doctor. No la vayan a escribir mal, ¿eh? No, yo no dije mal. No la vayan a escribir mal porque hay gente que escribe Universidad Autónoma de Chapingo y no lleva esa preposición, es Universidad Autónoma Chapingo. Sí, así es. No lo vayan a escribir porque me van a quemar. Ya de por sí, Marquito, mira cómo ironiza mi... Pero No. ¿qué tiene de malo que nosotros no tenemos un clúster y no estamos usando Spark? Sí. Y más nodos que algunas de las empresas que aparecen ahí. ¿Qué? Y con más nodos. Y con más nodos, exacto. Pero ¿saben por qué la debemos de poner? ¿Por qué creen que la debemos de poner? O sea, además de pensar que es la presunción de que aparezca ahí, ¿no? ¿Cuál será la verdadera razón por la que yo quiero que esté ahí? Además de la presunción, vamos a ponerlo así,
pero ¿por qué? ¿A qué creen que se deba? O sea, piénsenlo y van a ver que uno la debería de poner. ¿Por qué? Pues es un crédito para la universidad, para el departamento. Pero no, sí, claro que lo es. Es lo que digo que es presunción, pero la otra vertiente que es más importante es que entonces estas compañías nos van a tener en cuenta cuando informen. Ok. Cuando informen, cuando den observaciones, cuando den noticias de hemos hecho esto, hemos hecho lo otro, hemos cambiado tal cosa. No sé si me explico. Sí. Porque seguramente ahí donde ustedes metan el nombre de la universidad les van a pedir un correo. Ah, ok. Sí, Y vamos. entonces ahí van a estar enviando notificaciones, posiblemente cursos, posiblemente convocatorias, posiblemente becas. ¿Sí me expliqué? Sí. Y entonces nosotros ya vamos a estar informados y quizás de repente haya algo que en verdad sea útil para nosotros. Para eso lo quiero, para que nos tomen en cuenta, ¿verdad? Adelante, Noel. Sí. Este, bueno, entonces, ay, sí, no, ahí se vieron las, regresa, este, bueno, aquí está donde estábamos, entonces esto es lo que se puede decir de Spark, ¿no? Repito, así pues a grandes rasgos, ¿no? Porque hay, la documentación de Spark y de Hadoop, pues es un poco extensa también, entonces, pero pues básicamente es eso, ¿no? Lo que se dijo. En esta sesión, pues se trató de dar el panorama, ¿no? De lo que es Spark y el propio Hadoop. Ya en las demás sesiones no va a ser pues ahora sí que práctico, se va a mostrar cómo se tiene que configurar, ¿no? Las computadoras, se va a hablar esto de la conexión, ¿no? Entre las computadoras, de la red interna, ¿no? Se va a hablar pues de los componentes que se tienen que instalar, etcétera, ¿no? Entonces, y para eso vamos a necesitar ciertas herramientas, cierta infraestructura, ¿no? Que es la siguiente. Este, se va a ocupar lo que son máquinas virtuales, ¿no? Que no sé si seguramente algunos de ustedes ya habrán escuchado este término. Y un programa que sirve para esto es el Oracle VirtualBox, ¿no? Se va a ocupar la versión 5.2, pero pues pueden ocupar cualquier otra versión. No creo que ahorita está la 5.2.8 o 5. Algo, ¿no? Entonces, el funcionamiento es el mismo, ¿no? Se va a descargar un sistema operativo Linux, como se había mencionado. En este caso va a ser un CentOS 7, ¿no? Está la página donde se puede descargar. Se les va a proporcionar una liga para que ustedes puedan descargar ya una máquina o las máquinas preparadas, ¿no? Porque en esta cuestión de solo instalar el sistema operativo se requiere tiempo, cosa que pues no se va a realizar la sesión siguiente, ¿no? Se va a empezar ya con las máquinas preparadas. Entonces les va a mandar una liga donde para los que puedan, quieran descargarla y puedan seguir los pasos, ¿no? Que se van a realizar en las siguientes sesiones. Se va a ocupar lo que es Scala, este lenguaje de programación, el propio Spark y una versión de Java, ¿no? Todos esos son los componentes que se tienen que descargar e instalar. Este, la parte de Scala, Spark y Java se va a decir la sesión siguiente, y esta parte de la preparación, ¿no? De la máquina virtual, pues se va a obviar porque pues sí requiere de tiempo y
y también no es muy complicado, ¿no? Hay muchas páginas donde explican muy bien cómo realizar esta parte, pero si se requiere, pues se puede explicar también, ¿no? Entonces, pues esta sería la presentación, ¿no? de hoy, digo, la sesión de esta semana. Sí, sí, las siguientes semanas ya vamos a empezar, ¿no? Con la preparación o la instalación de las configuraciones para poder construir nuestro clúster, ¿no? Y pues bueno, no sé si tengan preguntas, para que, para que las podamos responder. ¿Ya? Ah, sí, sí. A ver, Lima. Ah, sí. Ahí ya nos hizo favor de escribiendo. Todos tienen micrófono desactivado. Me dijo, Marco o Maricruz. Ah, no sé. Sí, nosotros ocupamos el CentOS porque pues en realidad es una versión, la versión gratis, ¿no? De la versión esta Red Hat Enterprise, que es la versión más completa, ¿no? Y el CentOS es la versión gratuita de esa versión, pero se puede realizar en Ubuntu, ¿no? Algunos comandos que se van a utilizar cambian, pero pues lo principal va a ser lo mismo. De nada. Muy bien, muy bien. Sí, pues no sé si tengan más preguntas. ¿Alguien? La siguiente sesión sería más práctica. Ellos pueden hacer algo con su máquina virtual, ¿no? Mientras. No, en la siguiente sesión. Tú, que les platiques cómo va a ser un poco la siguiente sesión. Sí, bueno, esta primera sesión fue un poco, pues, teórica, ¿no? Digamos, por así decirlo, un poco cansada, pero ya las demás sesiones van a ser prácticas, como les digo, se lo voy a mandar a la liga para que puedan descargar la máquina virtual, preparada, y si ustedes, pueden, pues ya para que la siguiente sesión, ¿no? Ustedes vayan realizando, ¿no? Lo que se va haciendo aquí y vayan viendo que vaya funcionando también, ¿no? Y ya cualquier situación que surja, pues ya podemos resolverla en el momento, ¿no? Pero pues ya van a ser prácticas, ¿no? Las sesiones siguientes. Supongo que nos mandarías los links un día antes o algo así, ¿no? Porque debe estar un poquito pesado, ¿no? Sí, bueno, en esta semana, ¿no? Sí, lo más pronto que se pueda, yo los voy a mandar, porque sí, sí, sí pesa algo, ¿no? Ujú. Sí. Ok.
Pues entonces yo creo que ya daríamos por terminada la sesión de hoy. ¿Ya terminaron? Las preguntas ya, doctor. ¿Me escuchan? Sí, Yo no los escucho. Sí, aquí estamos. ¿Doctor? ¿Nos escucha, doctor? ¿Doctor? Creo que no. Marcos, ¿nos escuchas tú? Sí, sí, para acá se escucha bien. Creo que el doctor no escucha. Ya nos dimos cuenta. Con razón. Con razón. ¿Ya terminaron? Ya se terminaron las preguntas, doctor. Bueno, ya no hay más. Por eso, ¿ya terminó la clase? Ya. Ah, muy bien. Entonces, a ver si platicamos un ratito ahorita que sea como a la 1 para ustedes. Sí, doctor. Sí, ahí nos conectamos. A ver si te conectas, ¿no? Marco, por favor. Es Ok. rápido, ¿sí? Sí, Pero por ahí de la, sí, de la 1 para ustedes, ¿sale? Sí. Órale, pues, gracias, compañeros. Nos veríamos entonces el siguiente sábado, ¿ah? sí. 10. Sí, el siguiente sábado para continuar la clase, ¿no? Así es. Y en esta semana no les va a enviar la liga. Bueno, a través del correo que se les contactó, les van a enviar la liga por ahí. La liga para conectarnos. Así es. ¿Cuándo van a poner la liga ahí en Spark? Esta semana vamos a ver que quede. O bueno, vamos a averiguar cómo es el proceso y si se puede, pues lo hacemos rápido. Bueno, sale pues. Muy bien, Sale. gracias a todos. Gracias. Gracias. gracias, hasta Hasta luego. luego. Gracias, Hasta luego. compañeros. Hasta luego. Nos vemos. Kiki. Que dejaras de grabar. Ay, no, me lo pico. Ahí ya nos dice dejar de grabar.